Bienvenidos a esta primera emisión de Diálogos con. En esta ocasión nos acompaña el director de Investigaciones, Control de Procesos y Litigación, el licenciado Ulises Sandoval Cantarán. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, licenciado Virgilio. A la orden. Ok, pues en esta ocasión vamos a tratar el tema de los delitos electorales. Pues todos sabemos que un delito electoral es una conducta, puede ser una acción o omisión que pone en peligro el adecuado ejercicio de la función pública electoral y que atenta contra los derechos políticos de los ciudadanos. Pero esa definición pues se siente quizás un poco acartonada, un poco técnica. En forma más sencilla, ¿cómo pudiéramos explicar lo que es un delito electoral? Bien. Si tomamos en cuenta la definición que nos acabas de mencionar, de acuerdo a la ley, sí establece que tienen un objetivo los delitos electorales, es proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral. ¿Pero qué significa proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y los derechos políticos? Efectivamente significa que debe de proteger esos derechos que tienen todos los ciudadanos, que están contenidos en una ley, que están reconocidos en una constitución. Por ejemplo, como ejemplo solamente te puedo comentar que los ciudadanos tienen derecho a votar, a ser votados, tal como lo señala la propia ley. Pero también tienen derecho, por ejemplo, a asociarse políticamente, formar partidos políticos y durante los procesos electorales a participar también en la organización del proceso electoral, ya sea como mesa directiva de casilla, ser también representante de partidos políticos. Todo eso engloba el ejercicio de la función pública electoral. Significa que todo el ciudadano tiene que tener ese pleno ejercicio de la función pública electoral. Es lo que protegen los delitos electorales. Luego entonces, si existe una acción, cualquier movimiento que haga una persona perjudicando alguno de estos derechos que acabamos de mencionar, pues puede ser constitutivo de delito electoral, aun y cuando no haya un proceso electoral, porque los delitos electorales también se cometen antes de un proceso electoral, durante el proceso electoral y por supuesto existen también delitos que se pueden cometer una vez concluido el proceso electoral. Tiempos electorales y tiempos no electorales. Así es. Bien, hay otra cuestión que pudiéramos señalar sobre los delitos electorales. La ley, pues actualmente es la Ley General en Materia de Delitos Electorales la que establece todos, digamos, esos tipos penales o supuestos que se pueden cometer. Pero, ¿considera usted que estos tipos penales están adecuados a estos tiempos? Porque, pues, los mexicanos solemos ser muy creativos para lo bueno, pero también para lo malo, ¿no? Entonces, ya conociendo estos tipos penales de años atrás, ¿considera usted que hay conductas que se están llevando a cabo actualmente que debieran legislarse para incluirse en la Ley General en Materia de Delitos Electorales como posibles delitos electorales? Por supuesto, el legislador ha contemplado o ha considerado todas esas conductas que han vulnerado o aquellas acciones que han vulnerado los procesos electorales, es por eso que se incorporaron como delitos. Recordemos que en la década de los 90, a principios de la década de los 90, se crea un capítulo de delitos electorales dentro del Código Penal Federal. Esto a consecuencia de una necesidad que existía por parte de los partidos políticos o de los actores políticos en esa época. Bueno, de antemano te comento que los delitos electorales no son nuevos, estos vienen desde el Código Penal Federal, desde esa época, de la década de los 90. Pero tampoco son delitos electorales nuevos, sino que esos vienen desde el inicio de cómo los ciudadanos se han organizado para llevar a cabo elecciones, ¿no? Entonces, desde la organización de las elecciones, en cualquier momento, se llevan a cabo ese tipo de conductas que tratan de una u otra forma vulnerar esos derechos de cada uno de los ciudadanos. Luego, entonces, a la creación de estos delitos electorales en un capítulo único dentro del Código Penal, precisamente se creaban o se incorporaban en un capítulo de delitos electorales para inhibir esas prácticas que ponían en peligro esos derechos políticos de los ciudadanos. Y eso engloba todo, engloba partidos políticos, candidatos, operadores políticos, funcionarios electorales y ciudadanos, por supuesto. Pero han tenido una gran evolución, es decir, han evolucionado de tal forma que se están adecuando a los tiempos actuales. Tan es así que ha habido reformas muy sustanciales en las leyes. Por supuesto, el capítulo de delitos electorales que se creó dentro del Código Penal, pues tuvo su momento, fue derogado ese capítulo,
también en nuestro estado de Guerrero, en el capítulo único de delitos electorales, que también fue incorporado a partir de 2004 a nivel local, donde se contemplan los delitos electorales ya en un código, pero a nivel local. Antes eran delitos federales, también a partir de 2004 son considerados delitos también que afectan el proceso electoral local. Es decir, también existen conductas que afectan directamente a un proceso local, y eso no estaba contemplado en la época de los 90. También este capítulo de delitos electorales tuvo su auge en los primeros años, en la primera década del año 2010, 2014, cuando se deroga también este capítulo único de delitos electorales y da paso a esta ley general que es de aplicación a nivel nacional, donde contempla mayormente aquellas conductas que por el paso del tiempo fueron evolucionando también, como tú lo comentabas. Existen operadores políticos que se las ingenian. Afortunadamente o desafortunadamente se ha reconocido al mexicano como una gente muy astuta, gente que siempre se las arregla para buscar no soluciones a cosas cualquiera, pero sí a ciertas situaciones de su interés. Entonces esa es una característica que tenemos los mexicanos, ¿no? De siempre encontrar un mecanismo para llevar a cabo una acción, y muchas veces pues se encamina a llevar a cabo ciertas acciones que son conductas delictivas. Recordemos que en la reforma de 2020 se incorpora un nuevo delito. Estaba considerado esta acción, violencia de género, como un delito del orden común, delito diverso al delito electoral, y se considera como violencia política. Es decir, después de diversos eventos que ocurren tanto en la paridad de género, en la distribución de los cargos públicos, en la designación de candidatos a puestos de elección popular, pues vienen estas inconformidades por parte de los propios ciudadanos y, por supuesto, principalmente de las mujeres, dentro de esa paridad de género que solamente era prácticamente eran líneas impresas en un documento que no se concretaban o no se llevaban a cabo al 100%, ¿no? Entonces, ha tenido una gran evolución durante estas 3 décadas, que desde el inicio de la década de los 90, actualmente, ha habido reformas sustanciales, y en materia electoral, principalmente en la ley general, pues la reforma es constante y permanente. Es decir, cada proceso electoral surgen nuevas prácticas y se tienen que ir regulando cada una de ellas, porque entonces quedaríamos nosotros desfasados. Y es así como el legislador ha llevado puntualmente estas reformas, tratando de cubrir esos recovecos para que no haya prácticas que pongan en peligro esos derechos que están reconocidos y protegidos por la propia ley, que ese es el objetivo principal de los delitos electorales. De legislar los delitos electorales. Ok, también como ciudadano a veces uno puede pensar que no hay estadísticas en cuanto a persecución de los delitos electorales, al menos en el estado de Guerrero, muy elevadas en cuanto a judicialización, vinculación al proceso o penal, una pena para los responsables. ¿A qué considera que se debe esa situación? ¿Es difícil perseguir los delitos electorales? ¿O es otra cuestión que tiene que ver con nuestra cultura en el Estado? ¿O a qué se deberá esa situación? Son diversos factores. Uno, pues el desconocimiento por parte de los mismos operadores del derecho penal electoral, porque se puede advertirse una confusión entre el derecho electoral, que es prácticamente se lleva a cabo a través de un organismo o un órgano electoral diverso al penal electoral. Por ejemplo, puede llegarse a confundir una falta administrativa con un delito electoral. Y eso también forma parte de esa confusión que existe en la ciudadanía, de que aparentemente considera que cualquier falta administrativa puede ser constitutiva de delito, y no es así. Yo creo que una de las tareas principales de la Fiscalía pues, es dar a conocer principalmente cuáles son esas conductas que ponen en peligro los derechos de cada uno de los ciudadanos, pero también, desafortunadamente, muchas de las denuncias que se han recibido desde el inicio de la creación de la Fiscalía, desde el inicio de la creación de los delitos electorales, es que se denuncia todo, pero no es una denuncia basada en hechos reales, es decir, son hipótesis que generan las mismas personas que creen que se está cometiendo un delito, y muchas veces es inverso, ¿no? A veces hay delitos que se cometen y la gente no se da cuenta, no se percata, y viceversa, ¿no? Hay gente que denuncia cosas que ni siquiera tienen la menor
similitud con un hecho delictivo, ¿no? Y yo creo que son diversos factores por lo que la gente tiene una idea un poco, digamos, fuera del contexto real de que la Fiscalía hace poco o prácticamente casi nada porque no ve reflejada en números. Y yo creo que prácticamente la Fiscalía se enfoca más en el estudio de los asuntos que recibe constantemente, aun y cuando no hay un proceso electoral, a un estudio muy profundo sobre la comisión de un hecho delictivo. Si bien es cierto, es un hecho delictivo que tiene cierta similitud con un hecho diverso, pero tenemos leyes especiales que nos acotan, es decir, normatividades que nos impiden llevar a cabo con libertad cierto tipo de investigaciones que tienen que estar de la mano con el derecho electoral, es decir, con las leyes especiales, las leyes de instituciones, la ley de partidos políticos, la propia Constitución. Bueno, es una serie de leyes que siempre regulan el actuar del agente del Ministerio Público, ¿no? No tenemos la misma efectividad quizás o la misma productividad que en el fuero común sobre los asuntos que hayan tenido una sentencia condenatoria firme o por lo menos aquellas carpetas de investigación o en su caso averiguaciones previas que hayan sido consignadas y en este caso carpetas que hayan sido judicializadas, pues no es la misma efectividad o el mismo número de asuntos que vamos resolviendo. Pero sí, lo importante es que no todo lo que se denuncia muchas veces es delito, o en su gran mayoría, porque hasta esa fecha, después de haber sido creados hace más de 20 años en los delitos electorales, aún sigue habiendo confusión, aún sigue habiendo una idea de que todo lo que pasa en un proceso electoral es delito electoral, cuando existen mecanismos administrativos a través de los órganos jurisdiccionales electorales y a través del órgano electoral, donde se pueden dirimir, donde se pueden llevar a cabo la resolución de estos conflictos. Entonces, muchas veces los ciudadanos creen o piensan que será la Fiscalía Electoral quien tenga que resolver esos conflictos. Y muchas veces la percepción que tienen los ciudadanos, inclusive los candidatos, es de que si la Fiscalía sanciona a un candidato, es posible que pueda retirarle la constancia de mayoría y validez. Entonces, eso es una percepción un poco errática porque la Fiscalía persigue delitos electorales, no sanciona procedimientos o alguna, por ejemplo, que haya un impedimento para algún candidato para ser postulado al cargo de elección popular. Tendrán que ser los órganos electorales quien determine si tiene o no derechos, si se cubren los requisitos para participar y si cubrió los requisitos para obtener el triunfo en una elección, no la Fiscalía. Entonces esa confusión también ha impedido en gran medida de que la Fiscalía pues tenga una productividad menor a la que la ciudadanía o el público espera, porque necesariamente tendríamos que entrar muy a fondo lo que se está denunciando, lo que ocurre en nuestro proceso electoral. Claro, ¿no? Y aparte porque realmente no es como en otros delitos que hay por lo general una víctima, ¿no? Aquí es agraviado es la sociedad, se puede decir, ¿no? Bueno, en el caso de violencia sí hay una víctima directa, ¿no? Violencia de género, perdón. Sí. Ahora, precisamente por esto que nos platica, que es curioso, precisamente, a veces incluso son cuestiones de competencia de otros órganos electorales como el INE y quisieran que aquí se resolvieran, o viceversa, ¿no? Hay cuestiones que se quejan del Instituto Electoral y realmente correspondieran a la Fiscalía, ¿no? De esto y sobre lo que le platicaba anteriormente, que el mexicano es muy creativo para ingeniárselas y salirse con la suya, ¿no? Para bien, para mal, hasta hay memes sobre eso, ¿no? Que si hay talento, pero si se le apoyara, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. ¿Alguna anécdota que tenga usted sobre algo curioso que hayan denunciado o querido que aquí se atendiera como un delito y que realmente no lo fuera? O sea, en los años que lleva usted aquí, algo que le haya parecido hasta curioso, pues que hayan presentado como un hecho delictivo en materia electoral y no lo fuera realmente. Como se lo he comentado, eso es constante, ese tipo de denuncias es constante, es decir, cada proceso electoral, incluyendo cuando no hay proceso electoral, los partidos políticos, más bien sus operadores políticos, hay algo muy curioso que acaba usted de mencionar. Esa creatividad que tienen principalmente los actores políticos en el sentido de buscar mecanismos
para obtener beneficios, por eso es que se realizan. Y con todo respeto quiero hacer un comentario. Hay algunos operadores políticos, no quiere decir que todos y no quiere decir que siempre, pretenden, porque no la utilizan, pretenden utilizar una denuncia en materia de delitos electorales presentada ante la agente del Ministerio Público de la Fiscalía para tratar de dañar al adversario. Y de entrada te comento, eso no va a ocurrir en la Fiscalía. Utilizar a la Fiscalía para tratar de dañar al adversario político, a quien le estorba dentro de un proceso electoral, eso nunca va a ocurrir con la Fiscalía. La Fiscalía, para empezar, pues definitivamente tiene lineamientos previamente establecidos y claramente establecido en la propia Constitución, sus facultades de actuación en los que se tendrá que guiar primero, guiar y respetar en todo momento, porque de lo contrario pues incurriríamos nosotros en una responsabilidad. Entonces, por esa parte yo creo que no habría ningún problema, pero sí dejar en claro que la Fiscalía no se puede prestar para un golpeteo político, como coloquialmente se les señala o se le llama dentro del argot electorero, ¿no? Entonces no se lo permite la ley y tampoco se permite la Fiscalía y mucho menos sus servidores públicos entrar en ese juego, en esa dinámica de favorecer a un denunciante por el simple hecho de querer afectar a un tercero. Entonces, por esa parte yo creo que está claro, ¿no? De que la Fiscalía pues no puede darse esa oportunidad o darse a esa tarea. Y por cuanto hace algunos anécdotas, pues existen infinidad, ¿no? Desde que te vienen a denunciar aquí que alguien publicó que soy un ignorante en un espectacular a un candidato y vienen y se quejan aquí por delitos diversos o por lo que sea, pero lo que quieren es prácticamente es que se inicie una investigación. Quieren utilizar la función persecutora del delito electoral a la Fiscalía. ¿Para qué? Para dañar al adversario. Y yo creo que eso es lo que debemos considerar los actores políticos o las personas que intervienen en el proceso electoral. No solamente los órganos electorales, sino las personas que principalmente son parte fundamental en un proceso, los actores políticos, los partidos políticos y por supuesto los ciudadanos. No prestarse a esas prácticas, porque denuncias como esas tenemos muchísimas. Te puedo asegurar que más del 50% viene en ese sentido. Es decir, una denuncia que se crea en una hipótesis. Y sobre todo, no solamente se crea en esa hipótesis, en su solicitud de investigación exigen que se resuelva conforme ellos quieren que se resuelva. Entonces, definitivamente, pues eso no ocurre en la Fiscalía, eso no pasa, aquí se resuelve conforme a derecho, eso sin duda. Y vamos más allá, hacemos una investigación tan exhaustiva muchas veces que no permitimos o no nos permitimos dejar un recoveco para que pueda haber alguna impugnación. Dentro de los 16 años del funcionamiento de esta Fiscalía, solamente ha habido una impugnación por actos de investigación. Del total, del global de todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación. Solamente una. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el grado de efectividad de las investigaciones de la Fiscalía especializada en delitos electorales es del 99%. Entonces, muy elevada la efectividad de la investigación. Porque de lo contrario, pues a la hora de impugnar, pues tendríamos nosotros de que regresarnos y volver a cumplimentar una investigación, cosa que no ha ocurrido durante los 16 años que tenemos aquí. Desconocemos por dos cuestiones: falta de interés o también falta de conocimiento o también, pues posiblemente la gente ya no quiere conocer de esos asuntos, ¿no? Regularmente las denuncias que se presentan aquí son personas que desconocen totalmente los hechos, es decir, se sirven de alguien, se sirven de una persona ajena a los hechos, gente que no tiene ni conocimiento de los hechos en particular, pero además que nunca tuvieron conocimiento del lugar de los hechos, es decir, no fueron parte de ello, ¿no? Bien, en cuanto a los delitos que mencionaba, de que se pueden cometer durante un proceso electoral, cuando no hay un proceso electoral, en 3 tiempos básicamente, estadísticamente, ¿cuáles se pueden considerar esas conductas delictivas que más se repiten, más recurrentes, por decirlo así? Antes de un proceso electoral, comentábamos que también se pueden cometer delitos electorales. ¿Cuáles son aquellos delitos que se pueden cometer, los más comunes, los que son más recurrentes, como lo mencionabas?
El delito más común y que se da en todo momento y que se da siempre y muchas veces no lo denuncian. Tengamos en cuenta eso, que hay gente que no denuncia porque cree que es perder el tiempo, porque cree que no se le vulneran los derechos, pero sí, en gran medida se vulneran derechos. Por ejemplo, recoger credenciales en cualquier tiempo. Aun y cuando la gente sabe, porque actualmente la gente sabe, el público conoce que recoger credenciales de elector es delito. Sí, pero muchas veces esa práctica la dejan desapercibida. Es decir, bueno, sí, me recogió la credencial, pero no pasa nada. No me siento ofendido, no me siento vulnerado en mis derechos. Pero esa práctica está considerada como delito. Dice, en cualquier tiempo, sin causa justificada por la ley. ¿Cuáles son las causas justificadas por la ley? Pues lo que señale la ley, cualquier ley. No necesariamente tiene que ser la ley de instituciones, sino cualquier ley que impida que alguien recoja credenciales. Y terminamos pronto en ese sentido. Solamente hay dos autoridades que pueden recoger credenciales. Una, por la comisión de un hecho delictivo, y segunda, por el propio órgano electoral que las expide. Cuando alguien va a renovar su credencial, por ejemplo, o cuando la propia mesa directiva de casilla recoge esa credencial, porque muchas veces la persona que se presenta con esa credencial pues no es el titular. En esos momentos, de forma muy general, pueden existir otros más, pero de forma general, esos. Ese es un delito muy recurrente, porque ¿cuántas veces no hemos visto nosotros, si usted se da cuenta, o si el público se da cuenta también, cuántas credenciales de elector hay en las casas de cambio, por ejemplo? En los bancos, ¿no? En los bancos, e inclusive en los, no sé, en las instituciones públicas, en sector salud. En las entradas, ¿no? De las instituciones públicas. Así es, en las entradas. Y había una práctica muy común que hacían algunas instituciones públicas, los encargados de la organización de los accesos. Lo primero que te piden es una credencial de elector. Sí. Entonces, gramaticalmente se actualiza la conducta delictiva. Quien recoge credenciales, es decir, tomar una credencial que no es tuya. ¿Qué pasaba en los accesos de las instituciones públicas? Recogían credenciales de elector. Nosotros, cada vez que hacemos una capacitación o cada vez que proporcionamos información a las organizaciones públicas o los organismos públicos, se les recomienda, por favor, sí pueden identificarse con una credencial oficial, porque es una credencial reconocida como oficial, identificarse, pero no se pueden quedar con ella. Porque, ¿qué se protege con la credencial de elector? Pues se garantiza que el ciudadano en un futuro, en una elección, pueda votar. Esa es una de las funciones principales de los delitos electorales. Proteger que tú tengas garantizado tu voto el día que usted lo requiera. Por eso es que se protege la credencial de elector. Como si fuera intocable. Es prácticamente intocable porque el hecho de que tú no tengas tu credencial de elector es un requisito básico para acudir en las elecciones a votar. Si tú no llevas tu credencial de elector, no puedes votar. Hay excepciones, pero son excepciones. Son excepciones muy específicas, muy especiales para que alguien pueda votar sin credencial de elector. Pero para el público en general, si no llevas la credencial de elector y si no estás en las listas nominales, no puedes votar. Entonces, por eso es que es un delito electoral y que es uno de los delitos más recurrentes. Ahora, ¿por qué se pueden cometer en cualquier momento? Porque la ley lo establece. Literalmente dice en cualquier tiempo. Es decir, hoy, mañana o pasado, durante o antes, después del proceso, se puede cometer este delito. Se está protegiendo a futuro ese derecho. Es por eso que ese delito se comete muy común. Porque a cualquiera se le hace fácil. A ver, ¿tú quién eres? Identifícate. Y muchas veces se quedan con ella. No tienen en el deber de cuidado. Y los delitos electorales, aparentemente, se pudieran cometer sin darse cuenta. Y muchas veces así sucede. Sí. Pero siempre que se recoge una credencial de elector, se está inhibiendo un derecho. Se está poniendo en peligro un derecho. No necesariamente se tiene que llevar a cabo una lesión a ese bien jurídico. Es decir, definitivamente no pudo votar. Con independencia que haya o no podido votar, tú pusiste en peligro ese derecho. Aun cuando se le haya regresado el siguiente día. Aun cuando se le haya regresado inmediatamente, pusiste en peligro ese derecho. Y eso es suficiente para considerarlo delito electoral. ¿Qué otra conducta nos decía que es? Proporcionar datos falsos al Instituto Electoral, que es el órgano que se encarga de expedir las credenciales del elector. Y de acuerdo a la propia Corte, porque ya existe tesis, ya existe precedentes judiciales en materia penal electoral inclusive se toman en cuenta los precedentes en materia electoral, que no es lo mismo, materia electoral y penal electoral son cosas muy distintas. Existen precedentes en el que señala que proporcionar
un domicilio falso al Instituto Electoral para obtener una credencial de elector son datos falsos. Y por supuesto, es delito electoral. ¿Y eso cuántas veces se da? Muchísimas veces. Es más fácil, digo, salvo que tengas otra percepción, es más fácil sacar una credencial de elector que cualquier otro documento oficial. Sí, es muy fácil. Es muy fácil, definitivamente muy fácil. Te piden requisitos mínimos. Si eres de nueva, te inscribes por primera vez, te piden requisitos básicos y los mínimos. Si vas a cambiar de domicilio, requisitos mínimos. Entonces, si vas a reponer una credencial, requisitos mínimos. Entonces, con esa facilidad existen personas, operadores políticos y personas que también se prestan con los operadores políticos para cometer delitos electorales. El turismo electoral, por ejemplo, el robo de identidad, por ejemplo, proporcionar credenciales de elector a extranjeros que no tienen derecho a permanecer en nuestro país, etcétera. Todas esas prácticas que por las mismas facilidades que otorga el Instituto Electoral, garantizando también, el Instituto es un órgano de buena fe. Él te proporciona, tú cumples con los requisitos, él te proporciona la credencial de elector. No es responsabilidad del INE, como muchas personas piensan. Dicen, es que el INE es responsabilidad de investigar si esa persona reside o no en ese lugar. Sí, no va a estar yendo al domicilio de cada uno, ¿no? No. La propia Constitución reconoce que el órgano electoral del INE es un órgano de buena fe. Toda la información que tú proporciones, eres totalmente responsable como ciudadano. Y si acaso se llega a detectar que se cometió este delito de proporcionar datos falsos al INE para obtener una credencial de elector, entonces el propio INE tendrá que emitir un folio para presentar una denuncia. Las denuncias las puede presentar cualquier persona, organismos jurídicos, como es el caso, o también por cualquier ciudadano. Que en esta cuestión de las redes, la gente publica una serie de reclamos, denuncias en sitios y considera que ya por ese hecho se van a investigar. Entonces, ¿qué es lo que usted considera respecto a eso? O sea, ¿cómo podemos considerar ese tipo de reclamos o denuncias en redes y en medios electrónicos? Sí, bien, mira. También existe una pequeña confusión por parte de la ciudadanía. Creen que porque los delitos electorales se persiguen de oficio de acuerdo a la propia norma que establece que los delitos electorales pueden ser perseguibles de oficio, pero existe una pequeña confusión. En materia procesal, necesariamente se requiere un dispositivo y ese dispositivo se llama denuncia para poder iniciar una investigación. Y la ley señala que tiene que tener características de delito para que pueda iniciarse esa investigación. Y ciertos elementos que deben cubrir los requisitos de procedibilidad para que se inicie una investigación. Porque no todo lo que se denuncia se inicia carpeta de investigación, aun y cuando venga una persona y lo haga del conocimiento directo de la autoridad. Tiene que cubrir el requisito de procedibilidad. En relación a las redes sociales, funciona de la misma forma. Si bien es cierto, ya son, no tan nuevo la difusión de de sus plataformas políticas de los candidatos, de los partidos políticos, de los actores políticos, pues utilizan ya las redes sociales para difundir su plataforma electoral. Y el reclamo de la ciudadanía es que pues la Fiscalía no hace nada, que está ocurriendo todo en redes sociales y la Fiscalía pues no hace nada. Bueno, por esa parte pues yo creo que ha quedado claro que para que la Fiscalía pueda investigar necesita de ese dispositivo que es la denuncia. Si la ciudadanía no viene a la Fiscalía o no formaliza una denuncia de acuerdo al requisito que tiene la ley, pues difícilmente la Fiscalía tendrá que hacer una investigación por cada una de las notas que aparezcan en redes sociales, que es un mundo infinito de comentarios, de reclamos, de quejas, etc. Y no todas tienen la connotación de un delito. Necesariamente tienen que tener esas características que la propia norma establece para que se pueda iniciar una investigación. Ahora bien, ¿existe la probabilidad de que se cometan delitos electorales dentro de las redes sociales? Por supuesto. Ahora, la propia Fiscalía, y no me dejarás mentir, la propia Fiscalía tiene su propia red social, por ejemplo, una red social muy conocida, en donde ha puesto a disposición de la ciudadanía para que pueda presentar las denuncias. Cualquier delito que se genere en ese ámbito de las redes sociales lo puede hacer, pero tiene que ser directamente al muro de la Fiscalía. Porque entonces, si lo publica en un grupo distinto, pues entonces significa que no le está haciendo del conocimiento a la autoridad correspondiente.
El hacerle del conocimiento a la autoridad correspondiente es a través de los medios oficiales. Y la red oficial de la Fiscalía se llama FEDEGRO, por ejemplo. También correos electrónicos, números telefónicos y otras redes sociales. Y otros mecanismos digitales. Entonces, para que pueda tomar o realizar o iniciar una investigación, tiene que ser a través de de las redes sociales o de las plataformas oficiales. De esa manera, ¿se puede hacer de forma anónima? Se puede hacer de forma anónima. Entonces, dentro de redes sociales existe un río enorme de denuncias y quejas. ¿Por qué la Fiscalía no las retoma? ¿Por qué no las investiga? ¿Por qué están publicando una y otra cosa que vulnera los derechos políticos? También existe confusión en esa parte, porque muchas veces no procede en materia penal, pero sí es posible que proceda en materia administrativa, es decir, a través de un procedimiento dentro del órgano electoral, dentro del propio instituto. El instituto es un órgano facultado para iniciar una investigación, por cuanto hace a hechos relacionados con el proceso electoral también. Y es una autoridad que también puede emitir medidas de protección, medidas precautorias, medidas cautelares, etc. ¿No? Puede emitir ciertas medidas para proteger esos derechos políticos. Pero tenemos también nosotros la obligación de dar a conocer a la ciudadanía cuáles son esos mecanismos. Y es por eso la capacitación permanente, la información permanente, de que cómo el ciudadano puede conocer y qué hacer en un momento determinado cuando se presenten ese tipo de situaciones. Bueno, pues nos quedamos con ese dato curioso que a pesar de haber muchos reclamos en medios, redes, nadie se ha presentado como tal a denunciar ese hecho, ¿no? Que todo el mundo se queja, pero pues nadie presenta una denuncia formal. También ya para finalizar les comentamos que este es el primero de una serie de programas que vamos a estar realizando sobre diversos temas electorales y los invitamos a acompañarnos. Y no me resta más que agradecerle muchísimo al licenciado por ser nuestro primer invitado, nuestro anfitrión de esta primera edición. Y pues algo más que quiera comentarnos ya para finalizar esta emisión. Bueno, pues primero agradecerte la entrevista, agradecerte los comentarios, también agradecer al fiscal especializado en delitos electorales, el maestro Miguel Alejandro Guisado Jaimes, y felicitarlo por este programa que está llevando a cabo. Y bueno, a mí me complace mucho ser tu primer invitado en esta serie de programas que vamos a participar, algunas personas que estamos involucradas en estos temas de delitos electorales. Y bueno, también quiero agradecerle a nuestro staff y a todos los productores de este programa pues la invitación que me hacen, ¿no? Y para mí es un honor que haya sido yo pues el anfitrión inicial de estos programas, ¿no?